después de la presentación que nos acaban de hacer del documento de base, que ha estado magnífico, pues yo siento, y realmente yo me preguntaba, yo Dios mío, ¿qué le puedo explicar a esta gente sobre la campaña contra el hambre o cómo luchar contra el hambre si ellas llevan décadas trabajando contra el hambre? Digo, bueno, pues si me han llamado, que yo cuente lo que pueda y si les sirve, que seguro que algo les sirve, pues nada. Entonces yo me voy a centrar sobre todo en la parte de diagnóstico, ¿vale? En la parte de medidas no, lo voy a comentar, pero sería una sabía por mi parte. Ya, soy osado, más que lo sabe, pero no quiero ser demasiado osado. Entonces me voy a centrar más en lo que es el diagnóstico de cómo funciona el mundo, ¿vale? Y ahí, bueno, pues luego ya aterrizaré en qué cosas se pueden hacer para mejorarlo, ¿no? Y en específico para luchar contra. Entonces la primera parte es la que... La primera parte es la que he llamado liberalismo económico, porque el mundo hoy funciona fundamentalmente en un sistema dominado por una teoría que es la economía liberal, ¿vale? Fundamentalmente, ¿vale? Con excepciones, pero fundamentalmente el mundo hoy funciona con lo que es la economía liberal. Entonces me voy a centrar ahí toda la primera parte de las cosas, ¿vale? Y luego ya veremos las medidas, que es el qué hacer. Bien, pues empezamos con el liberalismo económico. Para el liberalismo económico, yo suelo citar a Adam Smith, que es el que se lo inventó. Es el que lo diseñó. Adam Smith es un teórico, un filósofo. Suelen decir, no, ese era economista, no, mentira, ese era un filósofo. Los filósofos son los que les gusta pensar, ¿vale? Entonces está en su casa, no llegó a casarse nunca, vivió siempre en casa de su madre. Y le gustaba pensar. ¿Y tú qué haces? Yo pienso. Y pensaba cosas. Y entonces él pensó, un tío muy inteligente. Yo os recomiendo que veáis teorías nada más, ¿vale? Y él pensó, dice, aquí hay muchas cosas en mi tiempo, vivía en el siglo XVIII, 1700 y pico, que no me gustan y que hay que cambiar. Fundamentalmente vivía en una época donde existían grandes monopolios. El monopolio es algo malísimo, porque un monopolio significa que él pone el precio que quiere al producto que vende. Y ahora me dice, eso está fatal. Eso está fatal, ¿por qué? Porque abusa de toda la sociedad, ¿vale? Y entonces dijo, mira, lo que vamos a hacer es que las empresas compitan entre sí en un escenario de libertad y que todos los actores trabajen en un escenario de libertad. Y la gente se quedó un poco sorprendida, porque no era en absoluto cómo funcionaba aquello en aquel momento, ¿vale? Era transgresor, en el siglo XVIII decía algo así. Que todos los actores económicos funcionen en el régimen de libertad, que compitan entre ellos, que pongan los precios y ya el cliente verá si le interesa ese, que a lo mejor es un precio muy bajo, pero la calidad es baja también, entonces no me interesa y prefiero pagar un precio un poco más alto con una calidad un poco más alta. Bueno, pues ya el cliente es el que va a decidir, ¿vale? Pero fijaros lo que dijo. Dijo, los ricos, se empieza a meter con los ricos, se mete con los ricos, se mete con los empresarios, menos a los trabajadores, que los pone como, estos son los buenos, estos son los que hay que escuchar. A los ricos, a los empresarios, a los políticos, a todos les pone. Y mientras sigue pensando en casa de su madre, sigue elaborando libros de esta naturaleza, ¿vale? Y él escribe, los ricos, por su natural egoísmo y rapacidad, siguiendo únicamente sus vanos e insaciables deseos, contratan a miles de personas, dividiendo así con los pobres el fruto del trabajo. De esta manera los ricos son llevados por una mano invisible, la famosa mano invisible del liberalismo económico, a que progrese el interior de la sociedad. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que los ricos, como siempre quieren tener más, no hay otra manera de tener más que contratando a un montón de gente. Y él dice, utilicemos la codicia de los ricos, que siempre quieren tener más, para que contraten a un montón de gente. Y contratando a un montón de gente, a cada uno de ellos le van a dar el salario que necesita para vivir una vida plena, sencilla y feliz. La pena es que perdemos a los ricos, que pasan a vivir una vida absolutamente desquiciada, persiguiendo el dinero que no les va a dar la felicidad. Pero bueno, perdemos a unos pocos, esa es la teoría de la pandemia, perdemos a unos pocos, que son los ricos, que se pierden por el camino, pero por lo menos a la mayor parte de la gente que van a contratar, van a poder vivir una vida sencilla y feliz, con el salario que les van a dar, les van a dar la oportunidad para vivir una vida normal y feliz. Curiosamente, por las paradojas del destino, los ricos están continuamente diciendo, hay que aplicar las teorías de la pandemia. Este no se la leído, porque si se lo leyera no lo diría, que le está poniendo acá
y los empresarios dicen, hay que aplicar las teorías de Adam Smith. Porque luego de lo que dice el empresario, que yo no lo comparto, pero Adam Smith es lo que opina. Bien, entonces, ¿por qué pongo ahí el dragón? Porque el dragón es la codicia. Es una codicia mala, peligrosa, ¿vale? Pero bien controlada, Adam Smith decía, yo creo que bien controlada, como ella va a tener siempre a tender a crecer y a crecer y a crecer, ponemos el bien común alrededor y ella queriendo crecer aumentará el bien común. ¿Por qué? Porque no tendrá otra que contratar a un montón de gente para poder ser cada vez más rica. Y eso nos viene de maravilla. ¿Vale? Así que tenemos un bien común rodeando a la codicia y la codicia controlada. ¿Vale? Esa es la teoría liberal de Adam Smith. ¿Vale? Bien, sigamos. Pero Adam Smith decía, ese dragón que ves ahí tan fiero, es un dragón tristón. Los ricos, la mayor parte de los ricos, viven tristes. Es lo que decía él. Él decía, el poder y la riqueza son estructuras inmensas que requieren de todo el esfuerzo de toda la vida para ser construidas, que constantemente amenazan con el colapso, destruyendo a la persona que vive en ellas, que mientras está en ellas, mientras está en la riqueza, pueden ser útiles para salvar de algún inconveniente menor, pero que en ningún caso pueden proteger de cualquiera de las asperezas más severas de la vida. El poder y la riqueza dejan al hombre rico tanto o incluso más expuesto a la ansiedad, al miedo, a la tristeza, a las enfermedades, al peligro y a la muerte. Palabras textuales de Adam Smith, el padre de la economía liberal. Luego todo eso lo hemos convertido en consumismo, en tal. Pero lo que decía era esto. Decía que los ricos se perdían en buscando una cosa que no les iba a dar la felicidad. Pero espera, me estoy perdiendo. El capitalismo no era que para que fuera mejor tenías que tener cada vez más y más y más y más. Y me está diciendo que el que lo ha diseñado decía estas cosas. Sí, pero el problema es que los que lo defienden no son ellos. Es una paradoja de la historia. Seguimos. Fijaros, demostración dentro del ámbito del cristianismo de que obviamente el peligro de las riquezas, bueno, no voy a decir las miles de citas de Jesús de Nazaret sobre el peligro de las riquezas. Pero citaremos a León XIII. León XIII, ahí falta un palito. León XIII, ¿vale? En la Revolución él vivió, fue papa al final del siglo XIX, 1880, 1890, que era cuando en Europa había una desigualdad bestial y que empezaban a florecer los movimientos comunistas protestando por la desigualdad. Y León XIII, que miraba con muchísimo recelo al comunismo desde el principio, como la Iglesia Católica ha hecho desde el principio, dicen esto no, malo. Esto malo porque esto coarta la libertad. Y a Dios le encanta la libertad. ¿Qué le vamos a hacer? Así que esto, nada. De esto no queremos saber nada. Pero, ojo, advierto, quedan avisados los ricos de que las riquezas no aportan consigo la exención del dolor, ni aprovechan nada para la felicidad eterna, sino que más bien la obstaculizan, de que deben imponer temor a los ricos las tremendas amenazas de Jesucristo y de que pronto o tarde se habrá de dar cuentas severísima al divino juez del uso de las riquezas. O sea que no solo es triste y te lleva por un camino triste, sino que además, cuidado, que es peligroso la acumulación de tantísimas riquezas. Bien, ese es en el siglo XIX, León XIII dice eso, porque ya se empezaba a generar una desigualdad bestial. Y ahora vamos a analizar la desigualdad, porque el gran problema que tenemos hoy en el mundo es la desigualdad. Lo que decíamos, la paradoja de la abundancia. Hay muchísima gente que tiene, hay una poca gente que tiene muchísimo y hay mucha gente que no tiene nada. Y eso, ¿cómo puede ser? Tenemos recursos más que de sobra, pero está desigualmente repartido. La gran paradoja de la desigualdad. Bueno, ¿y cuál es la causa de la desigualdad? Pues la causa última es la codicia. No está en el sistema. La causa última está en cada una de las personas. Es la codicia. O más que la codicia, a veces es la soberbia. Porque la codicia es un pecado de naturaleza más animal. Decidir que quiero tener porque quiero tener. ¿No? Es como animal, ¿no? como la lujuria o como la gula, que quiero comer mucho, pero no es que sea malo, es que me gusta. Estoy como esclavizado a comer mucho, ¿no? Pero la soberbia no es de naturaleza. El soberbio es capaz de vivir muy austeramente. Pero tener, ¿para qué? Para tener poder sobre sus hermanos. El soberbio lo que quiere es tener poder sobre sus hermanos. Es más, desprecia a los codiciosos.
desprecia a los que tienen gula. Ustedes son seres inferiores que se dejan llevar por sentimientos que son meramente animales. El soberbio es malo, mientras que el codicioso es animal. Es mucho más peligroso el soberbio que el codicioso o el que tiene gula. ¿Vale? Por lo tanto, es la codicia y es la soberbia lo que lleva en última instancia a una acumulación infinita y sin límites de riqueza y de poder. Y en esa situación, siguiendo esa codicia que decía Adam Smith, nos encontramos con esta distribución de los recursos hoy. Esa es la cuerda que tenemos. ¿Cómo funciona el capitalismo? Funciona que, me voy a poner de pie, imaginemos una cuerda larga en el suelo, ¿vale? El capitalismo funciona que el capital está en el centro, ¿vale? Y yo, que soy rico, voy a empezar a tirar para tener cada vez más. Eso marca la riqueza mía, que soy el que estoy en el centro, que soy el que tengo el dinero, ¿vale? Y empiezo a subir. Pero yo no puedo subir, como bien decía Adam Smith, sin contratar a unos cuantos que están a mi alrededor. Y al contratarles, como decía Adam Smith, les doy un salario y la posibilidad de vivir una vida digna. Y suben conmigo. Yo naturalmente subo más, porque estoy en el centro. Subo. Muchísima gente ni se ha enterado. Oye, ¿y aquellos cuando les va a tocar? Espera, ya ves cómo les acaba tocando. Voy a seguir subiendo. ¿Les ha tocado ya? Bueno, algunos que estaban por acá ya empiezan a subir, pero aquellos de allá no se han enterado. Pero déjame que siga subiendo. y sigue subiendo. Y sigue subiendo. ¿Ya le ha llegado? No. Espera, subo más. Sigue subiendo. ¿Ya se ha enterado? Parece que empieza a subir un poquito. Espera que voy a subir más. Ya verás cómo al final va a subir más. No te preocupes. Y así sigue subiendo sin límites. Y le acaba llegando. ¿En qué situación estamos hoy? Estamos en una situación en la que el que está aquí se ha ido, ahora os digo la altura que se ha llevado, ¿vale? ¿A qué altura está? Los que están en el fondo de la cuerda, en los dos lados, todavía no se han enterado. Y la teoría económica liberal dice, no se preocupen ustedes, que se acabarán enterando conforme este siga subiendo. Esa es la teoría económica liberal. El rico, siguiendo su propia codicia, contrata a miles de personas dándoles la oportunidad para tener una vida digna. Miles no, miles de millones. Bueno, con miles de millones, 7.000 millones de personas que tienen que acabar siendo contratadas por el sistema. Y hasta que no estén las 7.000 millones de personas contratadas por el sistema, tirado por el centro, pues no le llegará a todo el mundo. ¿Vale? Esa es la teoría económica liberal en la que domina el mundo hoy, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenéis. Fijaros, está la renta de cada una de las personas, ¿vale? Yo tengo aquí toda la población mundial, ¿vale? Esto está hecho a escala, de tal manera que la mayor parte de la gente, si estos son $10.000 por persona y año, están por debajo de los $1.000 por persona y año, ¿vale? Están por acá. Acá, es toda esta gente, estos 7 que veis aquí, ¿vale? Tienen ya una renta superior a $20.000 por persona y año. Y ese de allí tiene $90.000 por persona y año. Pero la gráfica engaña. Porque el problema de estas gráficas es que para poderlas representar tengo que irme aquí. O sea, tengo que poner pantallas hacia arriba, no pasar el techo, no pasar la dimensión del Everest. Tengo que llegar para que yo os vea como se ve a esta altura. Todas las pantallas que tienes que poner para poder representar dónde acaba esa línea en el mundo hoy. La persona más rica ve a todos estos desde esa altura. ¿Entiendes? O sea, si pudiera llevar la línea desde ahí hasta donde está el satélite ¿cómo se llama? Ese. Entonces habría representado la gráfica por completo. Esa es la desigualdad que vivimos hoy. Bueno, y eso es solo por la codicia. Eso no puede ser solo por la codicia, ni por la soberbia. Las personas son malas, pero no pueden ser tan. No. Ahí hay un sistema. Ahí hay un sistema que está favoreciendo la acumulación y favoreciendo la desigualdad. Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel de sistema? No solo a nivel de comportamiento interior de las personas, que nos engañan nuestro comportamiento interior, porque, claro, Jesús nos decía, pero lo que yo os prometo, os voy a dar el 100 por 1.
Pero claro, nosotros nos tiramos, ¿cuánto me da esto? El 3% a saco. Pero que yo te doy el 100 por 1. Y mira, 4% a saco. Ahora, a ver, 100 por 1 es el 10.000%. ¿Me estás escuchando? ¿Cuánto me da eso? El 3. A saco. A ver, 100 por 1. No hay manera. Nos tiramos al 3% como fieras. Bueno, pues siguen al 3% y ahí están. Y tenemos a personas ahí del satélite Hubble que están solas. Es muy fácil que uno se encuentre sola cuando tiene tantísimo dinero. Y Ana de Smith escribe unos relatos preciosos de lo que le pasa a la persona rica. Tanto si gana todo su dinero por su trabajo, esforzándose desde jovencito hasta que se hace mayor, como si le gana el dinero por un golpe de fortuna, dice, ya se me han cargado. Este chico que podía vivir una vida digna, feliz y contento, ya se me han cargado. Y eso es lo que cuenta Adam Smith, el padre del capitalismo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque es un filósofo que ningún filósofo de la historia de la humanidad, ninguno que haya pensado un poquito, puede decir que la riqueza ayuda en nada a la felicidad por encima de un determinado nivel. Nadie, que piense dos veces, nadie por encima de un determinado nivel. ¿Y dónde está ese nivel? Aproximadamente aquí, que resulta ser la media de la renta per cápita del mundo entero. A partir de los $10.000 por persona y año, vivimos todos la misma edad. Curiosísimo. O sea, ¿me estás diciendo que entonces el que está en el cometa Hubble no tiene más esperanza de vida que este de aquí que tiene $10.000 por persona y año? No. A partir de $10.000 por persona y año, la sensación y la experiencia de felicidad no depende de la renta per cápita. Naturalmente, si tienes 1.000 o tienes por debajo de 1.000 y se te ha muerto tu hijo, o una enfermedad perfectamente prevenible, y el otro hijo, y tu hermano, y tu mujer, pues obviamente ahí sí, ahí tú eres un desgraciado, y vives una vida muy infeliz. Pero a partir de los $10.000 por persona y año, tu percepción, tu autopercepción de la felicidad no depende ya más de la renta per cápita. Y puedes multiplicar por 1.000.000 tu renta y tu percepción de la felicidad no cambia. Es más, se perjudica si nos creemos lo que dice Adam Smith. ¿Se entiende? Con lo cual, a partir de los $10.000 por persona y año, tanto en términos de educación, de oportunidades educativas, oportunidades de salud, acceso al transporte público. Oye, pero yo tengo un coche privado. Ah, no, el coche, eso ya empezamos por tontería. Ya. Transporte público, educación, salud, internet, acceso a tecnologías, ¿qué más cosas se pueden tener? Agua potable, saneamiento, electricidad, luz. Todo, $10.000 por persona y año. Bien, pues eso es justo la renta media del mundo. Qué curioso. O sea que aquí hay una sabiduría. Hay una sabiduría porque dices, oye, o sea, que si se divide una renta mundial entre toda la población mundial, da justo el nivel de renta a partir del cual ya no tiene ningún sentido aumentar la renta. Sí, gracias. Sí, no. Vamos a pasar este rápido. Y alguien me dirá, pero es que, claro, te estás metiendo con la desigualdad y al final es muy difícil que vayamos a tener todos el mismo nivel de renta, porque al final, ¿qué pasa si uno trabaja más que otro? O a uno le gusta más, yo qué sé, vivir con más socio y al otro es más trabajador, pues obviamente tendrán diferentes niveles de renta. Claro. Y es sano. Y es sano tener al primo hippie que te enseña una vida que dices, esto realmente, por lo menos por un tiempo pequeño, es una gozada. Vivir despreocupado. Y es sano tener al otro primo que es mucho más trabajador, que es mucho más estructurado, que tiene una vida más segura. Y claro, después de estar 2 semanas con el primo hippie, con una ducha con el otro primo y una comida más o menos normal, también es muy sano. Esas diferencias son muy sanas. Por eso, si te fijas, ahí en ese dibujo no son todos igual de altos. Ni todos igual de listos, ni todos igual de guapos, ni todos igual de nada. Hay diferencias. Pero si nos encontráramos a este señor andando por la calle, a ver si aparece el señor.
Ese es. Nos daría un susto. Espantados. Esa diferencia ya no es. Pero es que este señor es un pobre hombre comparado con este otro que si andara por la calle con esa estatura sería muy peligroso. ¿De acuerdo? Con lo cual, las diferencias, claro que sí, las diferencias son sanísimas. Las diferencias que obedecen a diferentes maneras de vivir, a diferentes maneras de concebir nuestra propia vida, a diferentes maneras. Eso es sanísimo, a todo el mundo le encanta. Ahora me voy con los hippies, ahora me voy con los otros, ahora me voy con los otros, y todo está bien, y es bonito, y es una gozada. Lo que no está bien es que un tío tenga riqueza hasta cometa joven, ¿cómo se dice? Y otro, casi que les pisamos. Bien, te lo decía. La desigualdad no puede ser solo debido a la codicia o debido a la soberbia. El sistema no está facilitado. Y ahí hay dos turbos, lo que yo llamo dos turbos. Hay un primer turbo que facilita la desigualdad en el sistema global hoy, que es el círculo vicioso que se da entre el poder y la desigualdad. Que obviamente Adam Smith, que era muy inteligente, cuando propone el sistema capitalista ya está diciendo cuidado con lo que os estoy proponiendo, es muy peligroso. Que se puede dar un círculo vicioso entre poder y desigualdad, que tela marinera. Y os lo voy a explicar en qué consiste. Y dice, los empresarios están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo para no elevar los salarios, porque no les interesa, están compitiendo entre ellos por atraer personas, ¿vale? Por trabajadores, y naturalmente dicen, oye, mira, que yo me quiero llevar a este, yo también me lo quiero llevar, porque yo le ofrezco más, porque yo le ofrezco más, porque yo le ofrezco más, y no nos estamos viendo, no nos podemos cooperar. La cooperación entre empresarios, malo, cooperación entre nosotros, magnífico. Cooperación entre empresarios, fatal. Ya lo decía este señor. Eso es una cosa que está mal. ¿Vale? Y al final los empresarios dicen, oye, mira, esto es agotador. Estar compitiendo entre nosotros continuamente por contratar a las personas, por vender productos cada vez más baratos, de mayor calidad. No podemos acordar entre nosotros un acuerdo para poder vivir tranquilos por lo menos un año. Es humano. Y entonces dice Adam Smith, los empresarios están siempre en todo lugar en una especie de acuerdo para no elevar los salarios. A veces entran en acuerdos para hundir los salarios. Estos acuerdos se hacen en contra del interés general de la sociedad y con el máximo secreto. Y en otro momento dice, los empresarios, cuando se juntan, del mismo sector, aunque sea solo para el divertimento, aunque queden para jugar al golf, y no han quedado para pactar, han quedado porque son amigos, es imposible que no salgan de ahí sin pactar. Porque es humano, porque es agotador estar compitiendo continuamente unos con otros. Pero ¿qué es el sistema que tenemos? Entonces, peor todavía sería mantener el sistema que tenemos y que encima los empresarios llegaran a acuerdos. Entonces eso es todavía peor que el sistema que tenemos. Bien, entonces fijaros, cuando los empresarios pactan entre ellos, están consiguiendo poder alimentar la codicia saltándose el cordón que les ata al bien común. Y entonces le dice a Adam Smith, cuidado peligroso que se sale el dragón, que como se salga el dragón, se come el bien común con patatas. Peligroso, vigilables. Y una de las, nada más que no para de decir, por favor, el Estado que les vigile, que les vigile, que les vigile, que les vigile. Que esto que os estoy diciendo yo está muy bien, pero vigilen. Que como lleguen a pactos, le hemos liado. Pero no se queda en eso. Cuando la cosa va a peor y ya no hay pactos entre empresarios, sino que llegamos a monopolios, ya el poder de ese monopolista es tan brutal que fíjate lo que dice Adam Smith. El monopolista es tan brutal que ya empieza a actuar sobre los políticos y dicta él las leyes. Dice, el miembro del Parlamento, es decir, el político, que apoya las propuestas de los monopolistas, directamente decir, dime qué es lo que quieres, que eso es lo que yo voy a defender, adquirirá popularidad, influencia y la reputación de ser un experto en economía política. Por el contrario, si se opone a las propuestas de los monopolistas, ni su honradez, ni sus servicios a la comunidad podrán protegerlo de agresiones, ataques, insultos y peligros derivados de la idea de los monopolistas. Es decir, tenemos al dragón, como veis, comiéndose con patatas de bien común. Se ha salido del círculo
Y ahora es él el que se come con patatas el bien común. Y crece sin límite, dictándole las normas que le interesan para poder seguir creciendo. Esto es en gran medida lo que nos está pasando. ¿Y en qué? Dices, oye, mira, me estás contando una película, dime cómo. ¿Cómo hace el poder económico para realmente convertirse en poder político? ¿Cómo hacen los ricos para realmente dictar las normas de la ley? Dime, quiero verlo. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Con el este. Ya está. Solo necesitan el este. ¿Qué me dice? Con el este. Mira, el rico, que tiene muchísima pasta, dice, ¿dónde voy a invertir? Obviamente donde tenga mayor rentabilidad, donde tenga una oportunidad de negocio mayor. Fenomenal. Vamos a hacer un estudio. ¿Cuáles son las variables que yo necesito para que la rentabilidad sea mayor? A ver, está hablando con su técnico. Hombre, pues hombre, te interesa que el coste de mano de obra sea bajo. Fenomenal. Ponlo ahí como variable, coste de mano de obra. ¿Qué más te interesa? Me interesa. Hombre, me interesa que la seguridad, el coste de la seguridad social sea bajo. Ponlo ahí como variable, coste de la seguridad. ¿Qué más me interesa? Que haya un despido fácil. Digo, por si acaso te tienes que salir. Fenomenal, ponlo, eso me interesa mucho. Ponlo, facilidad de despido, ponlo. ¿Qué más te interesa? Hombre, que no pague impuestos de sociedades. Impuestos de sociedades, bajo, me interesa. ¿Qué más te interesa? Hombre, que luego cuando después de pagar impuestos de sociedades, cuando me llegue a mi vivienda, a mi bolsillo, si puedo no pagar renta de capital, impuesto por la renta de capital, pues lo agradezco. O por impuesto de la renta de capital. ¿Qué más? Pues que cuando lo transmita a mi hijo, todas las propiedades que os he conseguido acumular gracias a todo esto, que por favor no me metan impuestos a las transmisiones patrimoniales. Ponlo. Hombre, que mientras mantenga mi patrimonio, que no me pongan impuestos al patrimonio. Ponlo también. Pues hombre, ya puestos a pedir que no haya regulaciones medioambientales de esas que me obligan a no contaminar el medio ambiente para que yo pueda trabajar tranquilo. Ponlo. ¿Y qué más? No sé, regulación sanitaria, que no haya regulación sanitaria, pues ponlo. Regulación laboral, que no haya regulación laboral de ningún tipo, que pueda despedir a cualquiera cuando me dé la gana y sin ningún tipo de iniciativa. Póngala usted. Regulación financiera, pues que tampoco haya regulación financiera de nada. Pues pon todas las variables. Y el Excel, ellos hacen un Excel. No hablan con los políticos, que no necesitan, que ellos son los que tienen dinero. Hacen las variables. Y dicen, a ver, España, ¿cómo está de coste de mano de obra, coste de social? Pon ahí, márcalas. Y va poniendo, a este pone un 7, a este pone un 6, a este pone un 5. Bien, Reino Unido, vale. Polonia, Irlanda, pum. Y el gobierno irlandés, que es muy listo, dice, me he dado cuenta cómo funcionan estos a la hora de decidir dónde invertir. ¿Cómo funcionan? Con el Excel. ¿Qué dicen? Con el Excel. Tienen una serie de variables que si les sale bien, invierten. ¿Qué dicen? Sí, ¿cuáles son esas variables? Todas estas. ¿Y si nosotros modificamos las variables? Como una idea. ¿Y qué tenemos que hacer para que traigan el dinero? ¿Cómo valen? ¿Qué le gusta a la mano de obra? Baja seguridad social. Facilita el despido. Disminuir el impuesto de sociedades, disminuir el impuesto a la renta de capital, quítate el impuesto de transmisiones, cárgate el impuesto de patrimonio, desregula desde el punto de vista sanitario, desregula desde el punto de vista ambiental. ¿Qué estamos haciendo? Y así entra el dinero en el país. Cuando lo hace Irlanda, yo estoy ahí, me estoy enterando de cómo lo estoy haciendo, es una cantidad de dinero descomunal, porque se sabían la teoría del Excel. Entonces Polonia dice, ¡shh! Que yo también me he enterado de la teoría del Excel. Así que voy a hacer lo mismo. Disminuyo el coste de la seguridad social, facilito el despido, me cargo el impuesto de sociedades. ¿Tú cuánto tienes, Irlanda? El 10%, yo el 5%. Y nosotros los españoles, nosotros tenemos el 30%. Eso es una autoridad. Me cargo el impuesto de transmisiones, me cargo el impuesto de patrimonio, todo para abajo. Y empieza a competir. Y el Reino Unido se da cuenta, y Irlanda se da cuenta, y España se da cuenta, y Brasil se da cuenta, y Perú se da cuenta, y el mundo entero se da cuenta, y todos los gobiernos empiezan a competir entre ellos, desregulando y cargándose todos los impuestos al capital para que el capital pueda entrar, porque todo el mundo sabe que si el capital no entra en el país, no se genera empleo y todo se va a joder. Así que el dragón anda suelto y no necesitan ni hablar con los políticos. Así que es con el Excel, pero naturalmente no es solo con el Excel. A veces utilizan técnicas un poquito más explícitas. Pongo por ejemplo el caso de Luxemburgo, donde los Luxembourg Leaks
llegan a la conclusión de que hay 376 empresas implicadas, voy a poner algunos nombres como es público: Pepsi, Ikea, Burberry, Skype, Disney, Bombardier, Black & Decker, Amadeus, Amazon, Shire y 376 grandes empresas multinacionales que hablan con el gobierno de Luxemburgo y dicen: ¿tú, Luxemburgo, quieres que yo invierta aquí? Hombre, pues sí, la verdad, me gustaría. Pues no quiero pagar impuestos. Eso no está bien. Bueno, pero pasa nada, ya se lo digo a otro país. No, preséntate. Eso ya es más feo. Eso ya es más feo porque ya estás hablando con el político directamente, ya no es el este. Esto ya estás hablando con el político. Bueno. Bien, pues el dragón no despertó y se está comiendo el bien común con patatas fritas. ¿Vale? Ese es el primer turbo de la desigualdad, el círculo vicioso entre el poder económico y el poder político. Pero hay un segundo turbo, que es que se está acabando el crecimiento económico a nivel global. Y eso es muy gordo. ¿Por qué es tan gordo? Porque es como si dijéramos que cuando yo estoy con la cuerda, venga a subir, venga a subir, y venga a subir, y venga a subir, hay uno que dice: ¡Shh! Este uno es Dios. Se acabó de subir. ¿Cómo? Pues si hay algunos que ni se han enterado. Pues no se sube más. Vivís en un planeta finito. ¿Pero qué dice? Planeta finito. 6.373 kilómetros de radio. Y si lo ampliamos, no se puede. Y si vamos a otro planeta, nada. Solo está la Tierra. No se puede seguir subiendo indefinidamente. ¿Y qué hacemos? Apáñense. ¿Cómo hacemos? Porque el que está en el centro no va a dejar de subir, ¿eh? Entonces la cosa se hace más grave. Porque si ya en total no podemos seguir subiendo, no se puede seguir aumentando la producción global, si el del centro sigue subiendo, va a ser a costa de los otros. Es muchísimo más grave. Porque antes, mientras cada vez pudiéramos producir más y más y más y más sin ningún límite, yo podía seguir subiendo sin límite y conseguía levantar a los que estaban allá. Pero si ya no se puede seguir creciendo, yo subiré, y si consigo subir es porque otros han bajado. Y dicen: eso es una pantomima. ¿Cómo es posible que se esté acabando el crecimiento económico? Vamos a ver primero cómo está desglosada la población mundial en función de las rentas en otro margen. Fijaros, ¿veis? Si yo pongo aquí la esperanza de vida lo tenéis lo que va hacia el fondo, ¿vale? Entonces los que están aquí tienen mucha esperanza de vida, los que están acá tienen una esperanza de vida de 30 años. ¿Vale? La inmensa mayor parte de la población mundial la tenemos llegando a la esperanza de vida de 80 años, muchísimos a 60, todos estos son los grandes picos de India, Bangladesh, unas grandes partes de China, etc. Aquí tienes África subsahariana, este pináculo, que tiene una media de 50, ¿vale?, de esperanza de vida, y luego aquí ya tienes todo Europa del Este, Latinoamérica, etc. Aquí ya tienes Europa, Estados Unidos, y por aquí ya los poderosos, ¿vale? Con lo cual podemos decir que estos son los excluidos, los que están totalmente fuera del sistema. Estos son los explotados, los que lo fabrican absolutamente todo, los que producen todo lo que veis a vuestro alrededor, lo han producido ellos. Estos son los beneficiados de un sistema que explota. No les voy a llamar explotadores porque ninguno de nosotros somos explotadores, pero sí somos beneficiados de un sistema que explota, ¿vale? ¿Y en qué consiste el sistema que explota? Muy fácil. En que cada vez que vais a comprar algo al supermercado, porque vamos a comprar al supermercado, intercambiamos 1 hora de mi trabajo por 10 horas del trabajo de nuestro servidor. No, pero eso no es explotación, a mí sí. Cada vez que nosotros compramos algo, intercambio 1 hora de mi trabajo por 10 horas del trabajo de mi servidor. ¿De acuerdo? Con lo cual somos beneficiados de un sistema que explota. Ellos son los que hacen 10 horas por cada hora nuestra, y así es como funciona. Y luego aquí tenemos los poderosos, los que ya están en otra dinámica, quieren poder. Porque ellos, con sus decisiones de inversión, de dónde invierten, si invierten en Irlanda, en Polonia, en Estados Unidos o en Inglaterra, deciden quién se va a mover hacia la derecha. Voy a invitar aquí, a invertir aquí, pues esto se mueve. Ah, no, voy a invertir aquí, esto se mueve. Bueno, voy a invertir acá, esto se mueve. Con lo que deciden estos, que son los que tienen la pasta, deciden quién se mueve. Ahora se está moviendo Brasil, porque los poderosos han decidido que van a invertir en Brasil. ¿De acuerdo?
Pero los poderosos no llegan hasta acá, porque esto, ya sabéis, $90.000 eso no es nada. Tenemos a nuestro amigo Amancio Ortega, lo he puesto aquí en un plano, estaría aproximadamente en mejorada del campo. Tendríamos que llevar pantallas, ¿vale?, hasta mejorada del campo, pantallas hasta mejorada del campo, y ahí tendríamos a nuestro amigo Amancio Ortega. Pero si aquí ya no hay casi nadie, no hay casi nadie, pero para llegar a Amancio Ortega te tienes que ir a mejorada del campo. ¿Vale? Esa es la desigualdad que tenemos, ¿vale? Pero tienen una esperanza de vida de 80 años. Porque desde acá todos tienen una esperanza de vida de 80 años. No por mucho angustiarte, ¿cómo es la cita? ¿Quién por mucho de angustia, a la base de angustiarse puede alargar su vida más de un día? ¿Quién a base de angustiarse puede alargar su vida más de un día? Pues aquí lo tienes. Es imposible alargar nuestra vida más de un día. Y fijaros lo que está pasando a base de producir sin límite, que tiene su lógica, es decir, que hasta que cambiemos de sistema no vamos a poder levantar a aquellos hasta que no produzcamos sin límite. Y por lo tanto te dicen, oye, pero ¿por qué tanto crecimiento económico? Para levantar a aquellos. Hay un dilema moral brutal. Crecimiento, ¿por qué? Para que puedan levantarse esos. ¿Pero a dónde vamos si tenemos a este tío en el cometa Halley? Da igual que siga subiendo para que se puedan levantar aquellos, ¿vale? Pero, oye, ¿y el mar de Aral? Ese ya no existe. Pues nosotros cuando estudiábamos, y yo, estaba toda la vida de Dios, el mar Negro, el mar Caspio y el mar de Aral. Pero cuando te vas a Google Earth, ves el mar Negro, el mar Caspio, entonces el mar de Aral. Nos hemos cargado el mar de Aral. ¿Por qué nos hemos cargado el mar de Aral? Porque era una zona que se utilizaba para la producción de algodón, que era muy intensa, es un cultivo muy intenso en agua, y nos hemos cargado el mar de Aral. Y todo ese algodón lo utilizaban para llevárselo a Bangladesh para producir camisetas, por ejemplo. Pues ya no queda el mar de Aral. Amazonas. Cuidado con el Amazonas, 1986, voy a decir una foto de 1986 de una región del Amazonas brasileño. Ahí lo ves. 2010. Ahí lo ves. ¿Qué se está cultivando ahí? Se está cultivando cereal para alimentar al ganado, para que los chinos puedan comer carne. Porque ahora a los chinos les ha dado por comer carne. Que a los chinos les ha dado por comer carne. Y entonces, lo siento, pero en este mundo los chinos no pueden comer carne si no nos tragamos las Amazonas. Porque necesitamos hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de producción de cereal para alimentar al ganado, que luego se lo van a comprar los chinos. Oye, si nosotros llevamos toda la vida de Dios comiendo carne, pues ya, es que con nuestro ya contábamos. Lo que no contábamos es que con los chinos iban a poderse comer al mismo ritmo de carne que nosotros. O sea, nos estamos quedando sin nada. Fijaros, y luego te miras en el Fondo Monetario Internacional y dices, oye, y lo hacen así como si fuera una cosa técnica. Vamos a analizar el mercado de las... ¿Cuál es el cereal este que se comen los animales? No es la cebada, es la soybeans, es que no es en inglés. La soja. El mercado de la soja. ¿Cómo está funcionando el mercado de la soja en el mercado mundial? Y tienes ahí que los verdes son los chinos. Oiga, pero usted, ¿por qué necesitan tanta soja? Porque queremos comer carne. ¡Qué barbaridad! De que entonces son barcos y barcos y barcos y barcos y barcos y barcos y barcos de soja desde Brasil a China todos los años para alimentar al ganado, para comer carne. ¿Y quién lo exporta? Otra estadística del Fondo Monetario Internacional, que realmente el Fondo Monetario Internacional no habla de la zona, simplemente pone gracias. ¿Cómo vamos a hacer un análisis de la evolución de los soybeans en el mercado global? Y te saca una gráfica interesantísima, en la cual China se está convirtiendo en el máximo importador de soybeans en el mercado global. Se está comprando carne.
¿Y quiénes son los que exportan las soybeans? Pues lo ves ahí en el azul, Brasil. Pero claro, estamos en el 2014. Esto lo hicieron en el 2013, 2014, no sé cuándo se tarda. Pero la prohibición es la que asusta. La prohibición es bye bye Amazonas. Porque estos brasileños exportan soybeans, ¿vale? ¿Y se las exportan a quién? A los chinos. Ya tengo que dejar una. Bien. Pero no solo se produce cereal para comer carne. Y digo, bueno, pero ¿qué es lo que está mal en comer carne? No, comer carne no está mal, está mal. Si el Evangelio dice que comamos lo que nos pongan. Allá donde vayáis, comed lo que pongan. Y San Pablo dice, oye, que me he enterado que algunos ya no comen carne y otros que sí comen carne y tal. Bueno, pues el que no quiera comer carne, que no coma carne. El que haya tomado la decisión de no comer carne, si come carne, comete pecado. El que no haya tomado la decisión de no comer carne, ese no puede hacer. Eso es lo que dice la Biblia. Es que ahora las condiciones están empezando a cambiar. No es solo carne, es también etanol. ¿Y qué es el etanol? Eso es un agrocombustible. ¿Y de qué se alimenta? De cereales. Lo que nos decía, seguro que os lo han dicho la semana pasada. Entonces, esos cereales, ¿dónde se producen? ¿Quién es el mayor productor de etanol? Brasil. Bye bye Amazonas. ¿Y para qué se utilizará el etanol? Pues para todo tipo de energía. Para ir a parque atracciones, por ejemplo. Con lo cual empezamos a ver cómo algunos alimentos se utilizan para necesidades absolutamente superfluas. No hablo de la carne, que no quiero yo detener eso, pero por lo menos sí a través del etanol podemos llegar a la conclusión de que mucha producción de alimentos se está utilizando para necesidades absolutamente superfluas, porque se convierte en etanol y el etanol se utiliza para necesidades superfluas. Con lo cual, en la utilización de los alimentos no solo tenemos que tener en cuenta el desperdicio de alimentos de aquellos que nos hubiéramos comido, no. Tenemos que tener en cuenta todos los alimentos que se utilizan para etanol y luego para el consumo energético, para saber Dios qué, y todos los alimentos que se utilizan para la producción de carne, donde la producción de carne requiere de 10 veces más cereales que si te comen los cereales directamente. Es así. Eso San Pablo no dijo nada, pero yo creo que es porque no lo sabía. Porque si lo llegan a saber, estoy convencido de alguna reflexión aquí. Tengo la solución. Y esto de que al final, oye, nos tenemos que distribuir con lo que hay, pues ya lo empezamos a ver en el petróleo. Es decir, desde hace muchos años ya la producción total de petróleo prácticamente no aumenta. Y desde hace muy pocos años, por primera vez en la historia de la humanidad, el consumo de petróleo de Estados Unidos y Europa disminuye. ¿Por qué? Por los chinos que quieren utilizar el petróleo, también a ellos se quieren mover en coches también. Es impresionante. Y entonces me dicen, bueno, pero entonces ¿qué pasa? ¿Qué me estás contando? ¿Que ya no va a haber crecimiento económico global? Pero si no lo ha habido nunca. Si lo del crecimiento económico es algo que hemos estado viendo concretamente desde 1650 hasta hoy, que hasta 1650 la tasa de crecimiento económico del mundo era de 0,01% anual, todos los años. Entonces, ¿cómo es esto? Que el crecimiento económico va a ser una cosa que se va a dar en un momento de la historia y se acabará. Se acabará, de hecho ya se acabará, ya lo estamos viendo. Y nos amoldaremos a nuestro planeta finito. Una vez que lo hemos descubierto, que lo hemos conocido, que sabemos para qué sirve y que sabemos qué se puede hacer con todo eso, nos amoldaremos a él, nos lo distribuiremos bien y estamos contentos. Y no habrá más el crecimiento económico, no pasa nada. No pasa nada. Pero dice, bueno, ¿eso quién lo dice? Todo el mundo. Pero a ver, la OCDE, ¿qué dice la OCDE? Pues mira, las previsiones de la OCDE, por deciros la institución más conservadora que existe ahora mismo en el mundo. La OCDE dice
que la proyección de crecimiento económico del mundo y la diferencia entre los OECD countries y los no OECD countries es que los países de la OCDE van absolutamente hacia el estancamiento. 2050-2060. Esos ya no van a crecer nada de nada. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Japón. No lo dice un chalao. Eso no lo digo yo. Lo dice la OCDE. ¿Vale? Y los países que están en pleno crecimiento económico, como China, como Brasil, como la India, etc., esos todavía les queda bastante recorrido. Pero la tendencia es que 2100 ir dando ya por esto por terminado. Y luego ya, oye, redistribuiros. Por eso ahora viene la teoría de los chuches. ¿Y qué dice la teoría general de los chuches? Ya voy a decir mi foto porque está aquí. Dice, cuando la pequeña se queda sin chuches, sabe dos cosas. Pequeña te hablo de con 4 años, que tenía derecho a ellas, que es una cosa que es una intuición que es impresionante. O sea, que te pones a pensar a ello y es impresionante. Tenía derecho a ellas, y 2, se ha quedado sin ellas porque se las han comido sus hermanos. Yo es que me quedo fascinado con la sabiduría de los niños, porque a mí me ha llevado esto 20 años de estudio de economía, macroeconomía, política, social, no sé qué, tal, y para llegar a la conclusión que mi hija Blanca ha deducido en unos años. Se pone a llorar y dice, ¿tú por qué lloras? Porque yo quería chuches y tenía derecho a chuches. ¿Y tú tenías derecho a ti? ¿De quién te lo ha dicho? Y segundo, ¿y por qué te has quedado sin chuches? Porque se las han comido mis hermanas. O sea, ha hecho el análisis de cuáles son las causas en un instante, ha identificado a los responsables y sabe perfectamente dónde está el problema. A mí me parece fascinante. Bien. Resumen de todo esto, porque aquí ya estoy terminando. Hay un dragón feo, malo, ¿vale? Que hay que tenerle controlado. Que además es triste, con lo cual una de nuestras principales preocupaciones debería ser cómo conseguimos que todas esas personas esclavizadas por la codicia y por la soberbia dejen de estar. ¿Cómo recuperamos a todos esos hermanos y hermanas que tenemos por ahí dispersos? Esa es una de nuestras principales responsabilidades y preocupaciones que debemos tener. Primer círculo de la desigualdad, círculo vicioso entre el poder y la desigualdad, que ya había avisado a la noticia y la había dicho Micael. Segundo círculo de la desigualdad, fin del crecimiento. Por lo tanto, si el crecimiento se acaba, el que quiera tener más será a costa de otro que tendrá que tener menos. Se tendrá que comer las chuches de sus hermanos. Una traducción de la teoría de las chuches así un poco más grosa podría ser: cuando unos hermanos pasan hambre es porque los otros hermanos están atiborrados. ¿Es decir, tan sencillo? Y ahora, finalmente, 3 cuentos más y acabo, para terminar con este diagnóstico. El primer cuento, el cuento del café. ¿En qué consiste el cuento del café? Consiste en que un día que le llegaron a un país y le dijeron: oye, ¿usted qué cultiva? Yo cultivo de todo. ¿Por qué tontería? Porque no cultivas solo café, te haces un experto y produces con muchísima más eficacia el café. Bueno, pero yo necesito alimentarme, no me puedo alimentar solo el café. Pues vas a los mercados internacionales, vendes el café, pones dinero, compras todos los alimentos que necesitas. Pues macho, da gusto que vengan los consultores internacionales a decirnos cómo funciona esto, porque nosotros no nos damos cuenta si no. Así que cambian todos los cultivos y solo cultivan café. Pero, claro, el consultor global me había dicho que los precios cambian. No es que cambien, es que están locos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la especulación. Y entonces, fijaros las ondas especulativas que se han producido.